Bueno, buenas tardes a todos. Ahora sí, vamos a dar inicio al encuentro del día de hoy en el que vamos a abordar el tema de diabetes. Vamos a ir aprendiendo sobre todo lo nuevo que hay en diabetes. Nos va a acompañar la doctora Paula Leggieri, que bueno, ya es de la casa, nos acompaña en todos estos encuentros que son súper interesantes, que venimos haciendo ya hace bastante tiempo. Ahora ella se va a presentar, les va a contar un poco bien específicamente cuál es su especialidad. Somos muchos en el encuentro de hoy, por eso les voy a pedir por favor mantener los micrófonos silenciados para que no se escuchen ruidos de fondo y demás que puedan entorpecer lo que va diciendo la doctora. Vamos a dejar un espacio para preguntas, como hacemos siempre, al finalizar el encuentro y todo lo que va surgiendo mientras va avanzando la presentación me lo pueden ir mandando en el chat que lo vamos a leer ordenadamente cuando terminemos, pero bueno, sí es importante lo de los micrófonos porque a veces aparece mucho ruido de fondo y no se logra entender del todo lo que está hablando la doctora. Así que bueno, Paula, si querés, te dejo la palabra. Bárbaro. A ver, vos me vas a mostrar las diapositivas, las vas a poner porque ahora no las estaría viendo. No, no, ¿querés presentarte primero y ponemos las diapositivas o Pues, ya disparamos el no, archivo? está la de presentación. Bueno, Bueno, acá estoy de nuevo con ustedes. Buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo. Hace poquito estuvimos dando la charla de obesidad y hoy estamos con la de diabetes. Así que de verdad estoy muy contenta de estar con ustedes para este aprendizaje. Yo soy la doctora Paula Leggieri, soy médica especialista en clínica médica, es decir, medicina interna y nutrición, y soy médica de staff del Centro Médico Luis Pasteur de Belgrano. Así que hoy nuestro tema es diabetes. Quiero que aprendan todo. Así que bueno, vamos para la primera diapositiva. ¿Por qué quiero que aprendan todo sobre diabetes? Ahí estamos. Primero quiero que sepan qué es la diabetes. Eh, La diabetes es una enfermedad crónica, pero me detengo acá para decirles que la diabetes empieza antes de que a ustedes les digan que son diabéticos, sobre todo en la diabetes tipo 2, ¿no? La diabetes tipo 1, la que requiere insulina, es otra cosa que la voy a describir, pero la tipo 2, uno empieza antes. Me preguntaban si podían asistir a la charla pacientes con glucosa alterada en ayunas. Y sí, me encanta, porque ahí es cuando la diabetes comienza. Y les voy a dar un ejemplo para que ustedes lo visualicen de cómo comienza todo esto. Nosotros comemos. Cuando nosotros comemos, estamos comiendo algo que tenga glucosa. Cuando entra a nuestro tubo digestivo, después se absorbe a la sangre. Una vez que se absorbe a la sangre, cuando comimos el alimento, hace un pico de glucosa. Después, para que ese pico de glucosa esté contenido, sale la insulina a controlar esa glucosa en el mismo momento. Entonces, comemos pico de glucosa, pico de insulina. Entonces, la glucosa está normal. Pero, ¿qué pasa con la gente que empieza a tener glucosa alterada en ayunas? Come pico de glucosa y el pico de insulina se retrasa. Entonces, al estar retrasado, nosotros tenemos glucosa alterada. Recién después pasa el pico de insulina. Entonces, aquí empieza la glucosa alterada en ayunas. Y entonces empieza el aumento del azúcar en la sangre. Cuando esto persiste en el tiempo, que están los dos picos distintos, comienza la diabetes. La diabetes es un aumento de azúcar en la sangre. A esto le llamamos glucemia. ¿Por qué? Por esta alteración en el metabolismo de los azúcares, que es el metabolismo de los hidratos de carbono. Nosotros tenemos que saber todo acerca de la diabetes porque la diabetes a largo plazo, si nosotros no la controlamos, produce daños, pero esos daños son evitables si nosotros tenemos bien controlada la diabetes. Los daños pueden ser en el corazón, en la vista, en los riñones, en los pies, en el cerebro. Ya vamos a dar más detalles. Entonces, la próxima.
Bueno, hablando un poco de estadísticas, no los quiero aturdir con esto, pero bueno, sabemos que la diabetes es un problema grande de salud pública global y que se sabe que hay más de 500 millones de personas entre 20 y 79 años con diabetes y que van a ascender a 780 o más si nosotros no tomamos medidas de prevención. Así que por eso nosotros estamos siempre pregonando el conocimiento para que ustedes sepan cómo manejarla. Vamos a la próxima. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de diabetes? Bueno, el diagnóstico de diabetes se hace con la medición de la glucosa en sangre. Si nosotros tenemos dos glucosas, dos glucemias en ayunas mayores o iguales a 126 en dos momentos diferentes, ya estamos en condiciones de decir que tienen diabetes. Glucosa, esto es una prueba, pasa a la anterior. Esto es una prueba donde el paciente va comiendo con la dieta habitual, con el ayuno correspondiente, le sacan sangre en ayunas, le dan un líquido con glucosa para tomar y a las 2 horas le vuelven a sacar sangre. Si ese valor a las 2 horas es mayor o igual a 200, ya estamos en condiciones de decir que el paciente es diabético. O bien una glucemia al azar, mayor o igual a 200, y ahora también se incorpora el valor de hemoglobina glicosilada, que quiero que sepan que el valor de hemoglobina glicosilada es un número, es un valor que representa, cuando ustedes le sacan sangre, 3 meses para atrás, el promedio de las glucosas que ustedes tienen. Entonces, tener un valor de hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6,5 me está diciendo que ustedes tienen más de 120 de glucosa en sangre seguramente. Muy bien, pasamos a la próxima. Tenemos varios tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es la diabetes autoinmune. Aquí las células del páncreas actúan contra su propio páncreas, generando anticuerpos y destruyendo las células que fabrican la insulina. Entonces, por eso los diabéticos tipo 1 necesitan insulina para su tratamiento. Este tipo de diabetes comienza generalmente en la infancia o en la juventud. La más frecuente, y es la que hoy me voy a abocar, es la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 en general comienza cuando el paciente ya es adulto y en general está favorecida por la presencia de obesidad, de hipertensión arterial, todas estas cuestiones, sobre todo la obesidad, el 90% hace y los factores genéticos hace que el paciente pueda contraer esta enfermedad. La diabetes gestacional es la diabetes del embarazo. En general aparece a la semana 24 del embarazo y desaparece cuando la mujer ya da a luz en general, pero sienta un No precedente tengo volumen para porque no desarrollar tengo, diabetes más adelante. no Y tengo. hay otro tipo de diabetes, la diabetes, por ejemplo, secundaria a fármacos, y hay otros tipos de diabetes a las cuales no nos vamos a dedicar hoy. La próxima. La genética en la diabetes tiene un impacto importante, pero de maneras diferentes. Por ejemplo, en los diabéticos tipo 1, los hijos de padres con diabetes tipo 1 tienen un menor riesgo de contraerla, pero el riesgo es más alto que en la población general. Pero en cambio, en la diabetes tipo 2, los hijos de padres con diabetes tipo 2 tienen muchas más posibilidades de heredarla. Un 40% si hay uno de los padres diabéticos y un 70% si hay dos de los padres diabéticos. Entonces, la carga genética en los diabéticos tipo 2 es muy, muy importante. Pasamos a la próxima. Para que se produzca diabetes existen factores de riesgo, causas que predisponen a que esta enfermedad aparezca. La obesidad está en la cima. El sobrepeso y la obesidad son el punto de partida de la diabetes. El sedentarismo, tener los antecedentes familiares, como yo ya les expliqué, edad,
más allá de los 30, 40 años, ser hipertenso, tener el colesterol alto, haber tenido diabetes gestacional, como les expliqué anteriormente, sienta un precedente para que el paciente pueda ser diabético posteriormente, y el síndrome de ovario poliquístico. Pasamos a la próxima. A veces la diabetes no tiene ningún síntoma y aparece simplemente con el examen periódico de salud cuando el paciente va y mide la glucosa en sangre. Pero muchas veces sí trae síntomas y esos síntomas pueden ser el aumento de la sed, que a esto le llamamos polidipsia, ir muchas veces al baño a orinar, que a esto le llamamos poliuria, tener más hambre que lo habitual, a lo cual le llamamos polifagia, perder peso de manera inexplicada, sentirse cansado, tener fatiga crónicamente, porque las alteraciones de la glucosa en la sangre hace que no se metabolice bien esta glucosa y que produzca cansancio crónico. Pasamos a la próxima. Tener visión borrosa, porque muchas veces la glucosa en la sangre produce alteraciones en la refracción y nos puede provocar visión borrosa. Las heridas que tardan en cicatrizar también pueden ser un síntoma de diabetes. Tener infecciones frecuentes, muchas veces infecciones urinarias, infecciones por hongos, infecciones en la piel, forúnculos, a repetición, en las encías. Estos son todos síntomas que producen en la diabetes tipo 2, porque en general en la diabetes tipo 1 lo que se produce es que en general el paciente debuta con una descompensación diabética por la falta de insulina. Este sería el síntoma principal en la diabetes tipo 1, la descompensación aguda. Pasamos a la siguiente. Como les dije, cuando el paciente tiene diabetes, si nosotros no cuidamos la diabetes, a los 10, 15 años de una diabetes mal controlada, la diabetes lesiona todos o casi todos los órganos de nuestro cuerpo, sobre todo las arterias, las grandes arterias, las pequeñas arterias, obstruyéndolas. Y con respecto a las enfermedades vasculares, como la diabetes es tóxica, la glucosa es tóxica cuando está más allá de los 150, de a poquito va enfermando los grandes vasos y entonces nosotros tenemos más predisposición a tener un infarto, a ser hipertensos, a tener un accidente cerebrovascular y a que las arterias, nuestros miembros inferiores, también se nos obstruyan, teniendo la vasculopatía diabética. A nivel del sistema nervioso periférico, muchos han oído hablar de la neuropatía diabética, que significa cuando la diabetes daña esos nervios periféricos y muchas veces se pueden manifestar como sensación de hormigueo, calambres, muchas veces cuando están acostados no toleran la sábana y hasta en los casos más graves la pérdida de la sensibilidad. La neuropatía periférica en general se detecta cuando el paciente va al médico y el médico realiza el examen de los pies. Cuando el médico realiza el examen de los pies, se fija en su pulso para detectar si hay pulso presente o no, para poder detectar las vasculopatías, si la temperatura es fría o no, porque la temperatura fría también me habla de vasculopatías, y también ve si el paciente tiene sensibilidad o no, y entonces ahí se comienza a detectar la neuropatía periférica. A nivel renal, que sería la nefropatía diabética, esta es la primer causa, la diabetes, la primer causa de insuficiencia renal. Y se trata también de la lesión de las arterias renales
Y la primera aparición ocurre cuando se le pide el examen al paciente y empiezan a aparecer proteínas en la orina. Cuando empiezan a aparecer proteínas, la microalbuminuria, ya nos encontramos con lo que se llama nefropatía diabética incipiente. Esto por ahora es reversible. Uno tiene que tratar de controlar sus valores de glucemia para que esto no avance y no lleve a la insuficiencia renal. Y en la vista, la retinopatía diabética, que es por alteración de los vasos de la retina, donde puede producir distintas afecciones, desde las más leves hasta las más severas, hasta produciendo la ceguera en los casos más graves. Pero como yo ya les dije, todas estas complicaciones, y esto es lo más importante, todas estas complicaciones se previenen. No llegan a las complicaciones crónicas si uno toma el toro por las astas al principio con su enfermedad. Por eso es muy importante, para evitar las complicaciones crónicas, tener la glucosa controlada, la hemoglobina glicosilada, que ustedes ya saben lo que es, controlada, y el control médico frecuente. Pasamos a la próxima. También agregamos como complicaciones crónicas una mayor susceptibilidad a las infecciones, porque el sistema inmune se ve afectado. El aparato digestivo también se puede ver afectado, con trastornos digestivos, a veces náuseas, llamándose gastroparesia. Y en el pie diabético, cuando ya les explicaba antes, cuando existía la neuropatía diabética, la falta de sensibilidad, esa falta de sensibilidad puede provocar que uno cuando pisa, si no se mira los pies, se lastime, aparezcan lastimaduras y después, como tardan en cicatrizar las heridas, pueden aparecer úlceras y eso producir el pie diabético. Pero como les dije, estas complicaciones no tienen por qué aparecer si uno cuida su diabetes. Pasamos a la próxima. Las complicaciones agudas son dos. La hipoglucemia, que es el descenso de azúcar en la sangre, y que esto ocurre cuando el azúcar baja a menos de 70. A veces no produce síntomas, pero muchas veces sí. Y los síntomas de hipoglucemia son sentirse como embotado, tener mareos, palpitaciones, temblores, como una sensación de languidez y hasta desmayos en casos más graves, cuando la glucemia está mucho más abajo de los 40, se puede tener desmayos hasta incluso llegar al coma. Esto también es evitable cuando nosotros podemos abordar bien el tratamiento con la medicación. Por eso es importante el control médico, sobre todo los que usan insulina. Son los que más tienen la tendencia a producir hipoglucemias. Y otra complicación aguda es lo que se llama cetoacidosis diabética, que es un estado grave de acidosis y que requiere internación y tratamiento urgente. Pasamos a la próxima. Eh, Ustedes ya les hablé de qué es la diabetes, de cómo se diagnostica, de cuántos tipos de diabetes hay, de cuáles son los factores de riesgo, de cuáles son las complicaciones. Pero ahora, ¿qué hacemos con todo esto? Muy bien. El tratamiento de la diabetes está basado en tres pilares fundamentales: la alimentación, la actividad física y muchas veces los fármacos. Los fármacos pueden estar presentes o no. La próxima. Con respecto a la alimentación, nosotros vamos apuntando a la elección de los alimentos. No hay una dieta específica en los diabéticos tipo 2 que diga tal o cual alimento usted no puede consumir. En general, la estrategia de la combinación de los alimentos puede hacer que yo pueda consumir una amplia variedad de alimentos. Siempre esos alimentos tienen que tener bajo índice glucémico. ¿Qué significa el índice glucémico?
El índice glucémico significa, cuando yo consumo un alimento, ese alimento pasa a la sangre y aumenta la glucosa. ¿Con qué velocidad ese alimento me aumenta el azúcar en la sangre? Ese es el índice glucémico. ¿Por qué quiero tener un índice glucémico bajo? Porque si yo como un alimento como el azúcar con un índice glucémico alto, yo como el azúcar y hace un pico de glucosa. Y eso no es favorable y favorece las complicaciones. En cambio, si cuando yo como un alimento, ese alimento se absorbe de manera lenta, es eso lo que yo quiero para poder sostener valores de glucemia de manera constante y de manera aceptable. Entonces, el índice glucémico de los alimentos es muy importante y tengo que elegir los alimentos que tengan bajo índice glucémico. Alimentos con alto contenido en fibras, porque ayudan a controlar ese índice glucémico, y que tengan bajo contenido en grasas y azúcares añadidos. La próxima. Dentro de los alimentos que uno pretende que el paciente consuma son los alimentos reales y tratar de evitar los alimentos ultraprocesados. Por ejemplo, las verduras no almidonadas. Las verduras no almidonadas, que son las verduras, las verdes, las rojas, las naranjas, son ricas en fibras, son muy bajas en hidratos de carbono, también son bajas en calorías. Entonces, al ser ricas en fibras y bajas en hidratos de carbono, el índice glucémico de estas verduras es bajo. Cuando uno las consume, el valor de glucosa en sangre aumenta, pero de manera lenta. Tienen vitamina C, por ejemplo, el morrón, el brócoli, el kale, la espinaca, el repollo de Bruselas. También tienen vitamina K, sobre todo la espinaca, las verduras verdes. Tienen vitamina A, que hace bien para la vista, sobre todo las naranjas, la zanahoria, la calabaza. Tienen hierro, sobre todo las verduras de hojas verdes. Tienen calcio y tienen potasio. También tienen antioxidantes y tienen un alto contenido en agua, por ejemplo, el pepino y la lechuga. Por eso, este tipo de comidas no puede faltar en nuestra alimentación. Otro grupo de alimentos que yo quiero elegir son los cereales integrales. ¿Por qué? Los cereales integrales tienen absorción lenta, entonces el índice glucémico es bajo y tienen fibra. Al tener fibra, baja el índice glucémico y tienen vitaminas. Por ejemplo, la avena, la cebada, el centeno, el arroz integral. Hay que tener cuidado, arroz blanco es una cosa, arroz integral es otra. Siempre cuando uno tiene que preferir el arroz integral. Y la quinoa se las quiero presentar. La quinoa no es un cereal, sino es un pseudo cereal y es un superalimento. La quinoa tiene fibra, tiene omega 3, tiene vitaminas, minerales y tiene todos los aminoácidos esenciales. Los aminoácidos son las precursores de las proteínas. Compite con la carne. La quinoa compite con la carne. Es tan completo este alimento que es muy recomendado en el plato y entra en la categoría de los hidratos de carbono. Así que se las recomiendo. Pasamos a la próxima. Las frutas, las frutas a veces generan controversia porque uno a veces dice, ¿la fruta aumenta el azúcar en sangre o no? Esa es mi pregunta. Bueno, primero tengo que decirles que las frutas tienen sus azúcares, tienen azúcares naturales y que algunas tienen un índice glucémico alto y otras no tanto. Pero sí tenemos que saber que las frutas tienen muchas vitaminas y muchos minerales
vitamina C, vitamina A, vitamina B, tienen potasio, tienen magnesio, tienen fibras, antioxidantes. Acá el índice glucémico es variable. Por ejemplo, la manzana, la pera, la cereza tienen índice glucémico bajo. La sandía tiene un índice glucémico más alto, pero hay algo que hay que tener en cuenta. Una cosa es el índice glucémico, que es la velocidad con la cual aumenta el azúcar en la sangre cuando yo como un alimento, y otra cosa es la carga glucémica. La carga glucémica es el contenido de hidratos de carbono que tiene ese alimento. Y ahora fíjense, la sandía tiene un índice glucémico elevado, pero tiene una carga glucémica baja, es decir, tiene pocos hidratos de carbono. Así que si ustedes me preguntan, ¿puedo comer sandía? Bueno, yo les diría, se puede comer sandía. Siempre la fruta es también bastante individual, porque hay pacientes, sobre todo en los diabéticos tipo 1, hay pacientes que hay frutas que les aumentan mucho la glucosa en la sangre y hay otras que no tanto. Siempre es conveniente la fruta combinarla con con otros grupos de alimento y no consumirlas todas juntas. Si yo les recomiendo 3 a 4 frutas por día, esas 3 a 4 frutas no se pueden consumir todas juntas. ¿Por qué? Porque ahí sí tenemos una alta dosis de azúcares y eso produce un elevado pico de azúcar en sangre. En cambio, si yo consumo una fruta por aquí, la otra más tarde y la otra en otro momento, cuando yo las puedo distribuir, entonces ahí puedo lograr que la fruta no me aumente el azúcar en la sangre. Y a su vez, si yo combino la fruta con, por ejemplo, las proteínas y las grasas que puede tener un yogur o las fibras que puede tener una granola o un cereal, por ejemplo, un bowl de yogur con frutas y con granola, esa combinación hace que si esa fruta, por ejemplo, la banana, que puede tener un índice glucémico moderado, un poco más alto, moderado, si yo, la banana madura tiene el índice glucémico más alto, aumenta más el azúcar en la sangre. La banana que ya tiende a más verdecita, menos. Pero si yo puedo medir la cantidad y consumir la mitad y asociarla con otro tipo de alimentos, por ejemplo el yogur y la granola, entonces esa fruta no me va a aumentar tanto el azúcar en sangre como si la estuviera consumiendo sola. ¿Por qué? Porque en el proceso digestivo se junta todo, la fibra, la proteína, la grasa, y entonces la glucosa se va liberando lentamente. Son aconsejables porque también son altas en aguas y tienen bajas calorías, la mayoría de ellas. Pasamos a la siguiente. Las legumbres. Las legumbres son súper, súper recomendables. ¿Por qué? Porque las legumbres entran en la categoría de los hidratos de carbono, pero a su vez las legumbres también tienen proteínas. Al tener proteínas vegetales, aumentan menos el azúcar en la sangre porque además tienen fibras y son bajas en grasas y me dan saciedad y son bajas en calorías. Entonces, y además tienen vitaminas, minerales, hierro, magnesio, zinc, potasio, infinidades de vitaminas, de minerales. Entonces, si ustedes me dicen, si prefiero, por ejemplo, un arroz blanco que aumenta rápido el azúcar en sangre a una legumbre, la lenteja la prefiero mucho más que el arroz, porque la lenteja o los garbanzos o los porotos o la quinoa tienen un índice glucémico muy bajo. Entonces, estos están catalogados como hidratos de carbono, pero de los buenos, porque al tener tanta fibra y proteínas, aumentan poco el azúcar en sangre. Así que es recomendable incorporar legumbres en la alimentación. Bueno, las proteínas magras tienen cero índice glucémico. ¿Por qué? Porque no tienen hidratos de carbono, ¿no es cierto? Las proteínas magras, o sea, las bajas en grasas,
tienen bajas grasas saturadas, aportan aminoácidos, o sea, proteínas, son menos calóricas. Al tener proteínas, favorecen el aumento de la masa muscular, controlan el apetito porque tienen proteínas, las proteínas dan saciedad y son fuentes de vitaminas. Con respecto a las proteínas, me estoy refiriendo al huevo, a las carnes magras, y con respecto a las carnes magras, me refiero, si tengo que elegir, elijo a la cabeza el pescado, y cualquier tipo de pescado, porque los pescados blancos quizá tienen menos grasas, pero los pescados, como por ejemplo el salmón, que son más grasos, a pesar de ser más grasos, la calidad de grasas que tienen es más saludable, porque no tienen grasas saturadas, que las grasas saturadas son las grasas que producen, que tapan las arterias y que aumentan el colesterol. En cambio, el tipo de grasas que tiene el pescado, que son grasas poliinsaturadas, mucho más allá de subirme el colesterol, me lo bajan y además me protegen al corazón porque tienen ácidos grasos omega 3. Entonces, si tengo que elegir un tipo de carne, la primera es el pescado. Luego el pollo, que también tiene grasas, bajo contenido en grasas. La pechuga es la que menos grasa tiene. Pata muslo es más grasosa. Y siempre al pollo hay que prepararlo sin piel, porque a pesar de, si uno prepara, cocina el pollo con piel, a pesar de que después se la saque, cuando uno lo cocina, la grasa de la piel se absorbe a la carne. Entonces usted está consumiendo grasas. Por supuesto que si come la grasa va a ser mucho más, pero siempre hay que tratar de cocinar sin piel el pollo. El cerdo también, el cerdo magro también es bajo en grasas y las carnes son las que más grasa saturada tienen. Entonces yo tengo que hacer una comparación. Pescado, grasa poliinsaturada, grasa buena, omega 3 protege a mi corazón. Carne roja, grasa saturada, aumenta mi colesterol. Al aumentar del colesterol me puede aumentar la posibilidad de enfermedades cardiovasculares. Pero a su vez dentro de las carnes tenemos cortes magros que uno puede darse, digamos, el lujo de consumir. Y los cortes más magros de carne, los que tienen menos grasas, por ejemplo, son el cuadril, la nalga, la paleta, el peseto, el lomo, el bife angosto. Esos cortes son magros. Por supuesto, sacar grasa visible. No tienen tanta grasa visible estos, pero siempre hay que sacarle la grasa visible. Y la forma de cocción, por supuesto, de estos alimentos nunca tiene que ser frita o un salteado con mucho aceite. Siempre hay que cocinarlos a la plancha, al vapor, hervidos, al horno, a la parrilla, para no agregarle contenido de aceite y no hacer un alimento magro, transformarlo en alimento graso. Y otro tipo de proteínas a los cuales me refiero son a los lácteos, a los quesos. Entonces uno, ahora después le voy a enseñar a distribuir plato a los que no lo saben, si están mis pacientes acá lo saben todos. Cuando uno distribuye su plato, las proteínas que pone en su plato son las carnes, el huevo y los quesos. Y los quesos siempre hay que elegirlos quesos magros. El queso por salud magro, es bajo en grasas, un término medio es la mozzarella y más grasosos son los quesos mantecosos. Entonces, a la hora de elegir, primero elijo los por salud, la mozzarella término medio y evitar el queso mantecoso o los quesos duros o semiduros, por ejemplo, los consistencia Mar del Plata. Yo tengo que tratar de evitarlos porque tienen alto contenido en grasas y mucha sal, o los quesos de rallar, lo mismo. Pasamos a la próxima diapositiva. También tenemos grasas saludables. Nosotros ya hablamos de nuestro plato. Nuestro plato tiene que tener vegetales, nuestro plato tiene que tener proteínas, nuestro plato tiene que tener hidratos
Y también tiene que tener grasas. Las grasas saludables, por supuesto, van en una pequeña cantidad. Las grasas, si son saludables, ejercen un efecto de protección contra la salud cardiovascular porque tienen ácidos grasos omega 3 y omega 6. Y además de proteger al corazón, también protegen al cerebro. Entonces, hacen que yo pueda tener menor riesgo cuando utilizo este tipo de grasas de tener eventos cardiovasculares o cerebrovasculares. Además, también ayudan a absorber las vitaminas, sobre todo la A, D, E y K, que son las liposolubles, regulan la inflamación crónica, favorecen a la elasticidad de la piel y también las grasas, por supuesto, me dan saciedad. Las grasas saludables están en los aceites, en crudo, sobre todo el aceite de oliva, porque es el que más ácidos grasos poliinsaturados tiene, pero también puede ser el aceite de girasol, el aceite de maíz, grasas saludables. También tenemos la palta, tenemos los frutos secos, tenemos las semillas y tenemos las aceitunas. Las aceitunas, ojo con los hipertensos, porque además de ser una fuente de grasas, es una fuente de sodio. Las otras son fuentes de grasas y también tienen proteínas. Entonces, siempre es aconsejable, por ejemplo, frutos secos, un puñado, lo que entre en la palma de mi mano. Las semillas, por ejemplo, semillas de chía, que bajan el colesterol. Las semillas de chía yo las puedo activar, las puedo consumir o trituradas, que vienen trituradas, o las puedo activar en una cucharada de semilla de chía en un poquito de agua, las dejo alguna media hora, alguna hora, se forma como algo gelatinoso y eso se lo puedo poner a un yogur y entonces esa semilla de chía me va a ayudar a bajar el colesterol. Las semillas de girasol, las semillas de zapallo, las semillas de sésamo o un mix de semilla. Con una cucharada sopera que yo pueda ponerle a mi ensalada, a mi tarta o a cualquier tipo de preparación, esa es la cantidad indicada. 4 o 5 aceitunas, no los hipertensos, y la palta es buena, pero la palta tiene calorías. Si yo consumo media palta, medianita o pequeña, no me va a impactar en el peso. Si yo consumo una palta entera todos los días, estoy comiendo grasas saludables, pero voy a engordar porque tiene muchas calorías. Pasamos a la próxima. Los lácteos descremados también tienen que estar en nuestra alimentación porque son fuente de proteínas, porque son fuente de calcio que me favorecen la salud ósea, mi salud dental, porque son fuente de vitamina D, B12 y A, los que vienen fortificados, porque tienen minerales, potasio, tienen magnesio y porque además tienen probióticos. Me dan saciedad porque tienen proteínas y porque tienen grasas. Por supuesto, siempre hay que elegir los descremados. No es lo mismo consumir una leche entera que tiene 3% de grasas que una leche descremada que tiene 1,5%. También hay leches que tienen 1%. Entonces, siempre hay que consumir las descremadas. Y además, algunos lácteos tienen probióticos, como que los probióticos son sustancias, bacterias que ayudan a nuestra salud intestinal. Y, por ejemplo, están en los yogures naturales o en el yogur griego y en los quesos fermentados. Vamos a la próxima. Entonces, ya sabemos, conocemos todos los alimentos que tenemos que consumir, pero ¿cuánto consumimos de cada uno? ¿Qué hacemos con nuestro plato? Siempre es aconsejable, yo siempre les recomiendo a mis pacientes a la hora de comer y respetar lo que es la cantidad, la calidad y la distribución. En este caso, la distribución de este plato, tenemos que un cuarto de plato tiene que tener proteínas. En este caso, ahí está el pollo. Eh, También les repito, las proteínas pueden estar en el huevo o en el queso y ahí pueden ocupar un cuarto de plato. Medio plato
tiene que tener vegetales de todo tipo y color, verdes, naranjas, rojos, amarillos, y pueden ser crudos y cocidos. Tener cuidado con los salteados, porque muchas veces se nos va en el aceite y entonces de ser saludable pasa a no ser tan saludable con el salteado. El salteado en general pueden hacerlo con fritolín o con un poquito de agua. Y el otro cuarto de plato tenemos la categoría hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, ¿dónde están? Que son los que más me interesan en los pacientes con diabetes. Los hidratos de carbono están en la papa para que aumente menos el azúcar en la sangre, hay que comerla a temperatura ambiente y con la cáscara, porque la cáscara tiene fibra y además es fuente de hierro. Y hay que comer poquita papa. La papa tiene que ser una papa tamaño pelota de tenis. Y es muy variable. Hay pacientes que, sobre todo en los diabéticos tipo 1, donde la alimentación en general es distinta. Hoy nos vamos a focalizar en los diabéticos tipo 2. La papa es, digamos, muy personal el aumento. Cada organismo aumenta la glucosa de manera diferente. Hay pacientes que me dicen, no, a mí la papa me sube un montón la glucosa, y hay otros que no. Pero si nosotros consumimos pequeña cantidad a temperatura ambiente y con la cáscara, eso puede lograr que aumente menos el azúcar en sangre. Los granos, todo tipo de granos, el arroz, las legumbres, la quinoa, choclo, arvejas, esos entran en la categoría de hidratos de carbono. Las pastas. Me dicen, ¿puedo comer pastas? Bueno, pues sí. Entonces, si usted pone un cuarto de plato de fideos, por ejemplo, integrales, tirabuzón, acompañado de medio plato de vegetal y un cuarto de proteínas, por ejemplo, una ensalada con vegetales, pollo y esos fideos, ahí yo puedo tener una cantidad necesaria para que ese fideo no me impacte en la glucosa. ¿Puedo comer ravioles? Pues sí, pueden comer ravioles, 15 ravioles acompañados de una ensalada con una salsita que pueda tener una boloñesa con una carne picada de paleta, donde ese sea la parte proteica, o una salsita con pollo. Entonces, sí, la pasta puede ser utilizada, pero en esa forma. Y otros hidratos de carbono son también las pizzas que uno puede hacer en casa, por supuesto, no la pizza comprada. A veces uno hace alguna pizzeta, una pequeña pizzeta con harina integral que ocupe un cuarto de plato, pero entonces a esa pizzeta le puede poner mucho vegetal. Yo le puedo poner rúcula, le puedo poner tomate, le puedo poner ajíes asados, le puedo poner el queso. Entonces ahí tengo el hidrato de carbono, que es esa porción de pizzeta de harina integral hecha en casa, con el vegetal y con la parte proteica, que es el queso magro. De esa forma sí. Y tartas, bueno, pues también la tarta siempre es conveniente. Si uno la puede hacer en casa con masa integral, o puede comprar las que tienen menos contenidos en grasas. Y la porción que se come, la tarta siempre es la tapa de abajo, no las dos tapas. Y la porción que tiene que comer es un cuarto, o sea, es una porción de tarta. Después va a tener el vegetal y después va a tener el huevo y el queso. Y a esa porción de tarta usted la puede acompañar con una ensalada, por ejemplo. Y entonces eso es saludable. Entonces, a este plato bien distribuido le puedo agregar mi grasa saludable. Miren, ahí está. Bueno, si quieres, pásalo que está bien. Ahí están los fideos, por ejemplo, pero están combinados con los vegetales, y ahí no hay proteínas, no me gusta. Ahí tiene que haber un poco de proteínas, por ejemplo, algunas proteínas de pollo. Las grasas saludables que yo le puedo agregar a este plato son una cucharadita de aceite de oliva, o le puedo espolvorear dos, tres nueces, o una cucharada de semillas. Pasamos a la próxima. Bueno, la alimentación es distribución de plato, elegir alimentos reales, evitar alimentos ultraprocesados,
fijarme la cantidad y respetar los horarios de comidas. 4 comidas. A veces la gente no come colaciones y eso no está mal, pero a veces sí las consume y bueno, una colación a media mañana y una a media tarde, pero después de eso no ir picoteando. Entonces, eso es lo que yo aconsejo en cuanto a la alimentación, que era una de las formas del tratamiento. La otra es la actividad física. La actividad física, ¿por qué? Porque el músculo, cuando empieza a trabajar, es como un auto que necesita nafta para poder andar. El músculo, para poder trabajar, ¿qué usa? A los primeros 20 minutos la glucosa de la sangre. Entonces, hacer actividad física me mejora los valores de glucosa en sangre y me aumenta la sensibilidad de la insulina. Hace que pueda ayudar al control de peso, mejora la salud cardiovascular y además me controla el estrés, la ansiedad y la depresión porque me libera hormonas que se llaman endorfinas que me producen sensación de bienestar. Pasamos a la próxima. Lo recomendado en actividad física, eh, bueno, además le digo que mejora, había otra diapositiva que tenía este, otras características, que es que mejora, no, pasa a la siguiente, que me mejora la calidad de sueño, que previene las complicaciones de la diabetes, que aumenta la energía y aumenta la fuerza muscular, mejora mi resistencia física y la actividad física es muy importante para las personas de edad, actividad física pasiva que pueden hacer en la silla, simplemente con levantarse y sentarse o con hacer movimientos de brazos, porque si yo puedo hacer actividad física acorde a las posibilidades, me mejora la coordinación y el equilibrio y esto me previene las caídas. Así que por eso es importante la actividad física. Pasemos a la siguiente. Lo que se aconseja son 150 minutos de actividad física moderada por semana. Eso es lo aconsejado por las guías, que más o menos son 4 veces por semana una caminata de 30 a 45 minutos. Pero también hay que incluir ejercicios de fortalecimiento, como les digo. Y, por ejemplo, los ejemplos de actividad física que son más saludables, caminar, nadar, bailar, con bandas elásticas, eso uno lo puede hacer sentado, con pesas, hacer yoga, hacer pilates. Pasamos a la próxima. El manejo del estrés es sumamente importante. Déjala. El manejo del estrés es sumamente importante en todas las personas, pero sobre todo en las personas con diabetes, porque cuando nosotros tenemos estrés en forma crónica, se liberan hormonas como el cortisol, que aumenta la glucosa en la sangre. Entonces, el estrés crónico produce aumento de glucosa en la sangre. Y una manera de manejar el estrés, por ejemplo, hacer técnicas de respiración, ponerse meditación. Yo siempre en YouTube hay aplicaciones gratuitas. A mí me gusta la de meditaciones guiadas, las de Easy Zen, escucho yo, este, que pueden ser para dormir, para calmar la ansiedad, hacer mindfulness, el ejercicio por las endorfinas que les comenté. Organizarse en el tiempo disminuye el estrés. Cuando yo tengo una alimentación organizada, mi estrés baja. Practicar la higiene del sueño, socializar, sobre todo las personas más grandes, escuchar música y hacer actividades recreativas. Todos estos son los consejos para manejar el estrés. Pasamos a la próxima. Entonces dijimos, nosotros utilizamos alimentación para el tratamiento, actividad física y a veces fármacos. Los fármacos no siempre los usamos. Los fármacos los usamos cuando los cambios del estilo de vida no son suficientes y cuando no me alcanzan para tener un valor de glucosa en sangre adecuado. Entonces ahí yo probablemente hay algunos pacientes que empiezan sin fármacos, algunos, no todos son iguales, pero algunos pueden empezar con actividad física y alimentación. Pero cuando yo no logro valores de glucemia adecuados ni hemoglobinas glicosiladas adecuadas, tengo que incluir a los fármacos. Los fármacos pueden ser orales, o sea, tomar pastillas. Hay fármacos nuevos que ustedes conocen, que son los que se inyectan, que son por ejemplo, la liraglutida o la semaglutida.
de aplicación semanal o de aplicación diaria, y la insulina en el caso, los diabéticos tipo 1 seguro, y los diabéticos tipo 2 muchas veces requieren insulina cuando ya yo agoté los fármacos orales o estos fármacos como la semaglutida y la liraglutida. Cuando yo ya agoté esas instancias y mi glucosa sigue alta y mi hemoglobina glicosilada sigue alta, probablemente tengan que usar insulina. Pero si ustedes hacen cambio de estilo de vida, actividad física y se cuidan con todas estas datos que les estoy dando, probablemente la puedan evitar. Seguramente la puedan evitar a la insulina. Los fármacos ayudan a disminuir los niveles de glucosa en sangre y mejoran la hemoglobina glicosilada, que eso es lo que me da el buen control metabólico de la diabetes. Pasamos a la próxima y hemos llegado al final. Entonces, sabemos que la diabetes es una enfermedad crónica, pero a diferencia de otras enfermedades, por ejemplo, tengo un infarto, la enfermedad está en el corazón. En cambio, la diabetes está en todos lados, es difícil de localizar. Y si yo hago un diagnóstico temprano y manejo la enfermedad, puedo evitar las complicaciones. Eso es lo que yo quiero que hoy se lleven de esta charla, que las complicaciones son evitables. Así que bueno, creo que aquí hemos concluido con nuestra charla. Les agradezco infinitamente que me hayan escuchado y que hayan participado. Bueno, ahora si quieren Muy podemos dar un... bien, muchas gracias. Preguntas por el chat no tenemos. Yo no sé si alguien quiere levantar la mano o activarse el micrófono para hacerle alguna pregunta a la doctora. Este es el momento que dejamos un ratito para esto, así que aprovechen cualquier duda que tengan, la podemos evacuar en este momento. Acá José Paterno pone excelente la charla, muchas gracias. Gracias, José. Gracias, muchas gracias. A ver. Hola, nos dice Élida. ¿Alguien quiere preguntar algo? Tienen habilitados los micrófonos. Ahí tenemos a Gustavo, que se activó el Hola, ¿qué micrófono. tal? Hola, Gustavo. Hola, ¿cómo Muchas estás? gracias, doctora. Bien, todo bien. Bueno, yo tengo la glucosa alta hace poco tiempo. Inicié un tratamiento con una diabetóloga con semaglutida. Estuve un tiempo con semaglutida. Y luego de eso, para tener una segunda opinión, consulté con otra doctora que tal vez es más tradicionalista, más convencional. Y luego de un tiempo sin ninguna medicación, notaba que, bueno, estaba con la glucosa en alrededor de 130, 131 y me volví a medicar, pero esta vez con metformina. Yo la verdad que venía bien con la semaglutida, no tenía efectos colaterales. Los primeros días, la vengo tomando hace poco, la metformina, 2 dosis de 750. Noto que al principio tenía algunos dolores de cabeza, buenos problemas gastrointestinales. Ya aparentemente eso se está estabilizando, pero noto que tal vez hay como dos escuelas, ¿no? La metformina Sí, viene de hace mayor cantidad de tiempo, ¿no? sí, Eh, que desde el punto de vista de la medicación, me era más fácil la semaglutida, porque era una dosis semanal de 1 miligramo, para las 2 dosis que estoy tomando todos los días con las comidas. Yo no sé si eso es comparable los dos tratamientos, si puedo llegar en algún momento a volver a la semaglutida, que a mí me resultaba más fácil de seguir. No sé cuál es tu opinión con respecto a las dos cosas, que me parece que son las dos corrientes más grandes en cuanto al tratamiento de la diabetes tipo 2, ¿no? sí. La metformina es la primer droga, la droga noble, es una droga noble, económica, que nosotros siempre era nuestro caballito de batalla, siempre fue la metformina. Lo que pasa es que después aparecieron otras drogas nuevas que probablemente a lo mejor tengan mejores resultados cuando yo necesito abordar tanto el peso como la diabetes. Entonces ahí entra la semaglutida. Elegir una droga u otra, eso depende, no hay un protocolo que diga primero usted tiene que elegir metformina, después tiene que elegir semaglutida. Eso va de acuerdo a la indicación médica. Si yo tengo que abordar obesidad
y diabetes, yo recurro a la semaglutida. ¿Por qué? Porque la semaglutida me produce un descenso de peso importante y el toro por las astas en la diabetes está en la obesidad, ¿no es cierto? Y en el sobrepeso. Claro. Entonces, yo acá tengo un doble efecto, el tema del peso y el tema del mejor control metabólico. Tiene sus efectos adversos, tiene sus contraindicaciones, pero bueno, hay gente que de pronto no quiere pincharse. Entonces, uno puede optar por fármacos orales o combinación de fármacos orales. Pero la idea de semaglutida no me parece mal, me parece bien todavía si usted tiene que lidiar con el peso. Sí, yo tengo un pequeño sobrepeso en realidad de unos 5 kilos, por eso lo estoy tratando también con nutricionista, de hecho me dijo la doctora eso, que no tenía un sobrepeso que estuviera a un nivel de llegar a la semaglutida. Pero bueno, me pasó que cuando yo dejé la semaglutida, obviamente es como que me disparé en cuanto Bueno, a lo que es la ingesta. ahí, Yo venía ahí, acostumbrado a no comer, no hacía nada y no comía y volví a comer. Eso fue un poco ahí, lo que ahí lo que pasó. pasa es que la semaglutida, que también se usa para obesidad, ¿no es cierto? Y cuando los pacientes no son diabéticos también usamos esta medicación. Uno la tiene que acompañar de generación de hábitos, porque si no la semaglutida después no sirve para nada. Porque al principio, en cuanto al tema del peso, ¿no? La diabetes sí, pero cuanto al tema del peso, si uno no acompaña enseñanza de hábitos, al principio uno pierde el apetito y es bárbaro porque la semaglutida hace todo. Pero si uno no generó hábitos, uno después se acostumbra el cuerpo a la semaglutida y después vuelve a tener hambre. Y si uno no tiene hábitos aprendidos, empieza a comer de nuevo. Por eso es importante que este tipo de medicación vaya acompañada de educación, porque si no es como que al final, incluso una reganada de peso mayor, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Ok, Así, muchas no Bueno, es, gracias. perfecto. no, Seguimos con otra pregunta. Ralph nos pregunta, ¿es factible que siguiendo todas sus sugerencias uno deje de tener diabetes tipo 2? wow, es muy buena pregunta. Ahora, bueno, sí se estuvo hablando de si la diabetes desaparece o no desaparece. En general, uno puede, en etapas iniciales, que lo que es, cuando vieron cuando yo expliqué el pico de glucosa, el pico de insulina, eh, el inicio de la diabetes, si yo puedo bajar de peso, tener un peso normal, hacer actividad física, eso puede volver todo para atrás. Pero cuando uno ya tiene instalada la diabetes, cuando uno ya está, por eso es importante el diagnóstico precoz. Cuando yo diagnostico precozmente desde el momento de la resistencia a la insulina y cuando está empezando, si yo tomo todas estas conductas, puedo volver todo esto para atrás. Pero si yo ya la agarré avanzada, y bueno, ya se cronificó. Muy buena la pregunta, porque eso es de lo que estamos hablando últimamente en nuestros congresos. Bien, José Paterno dice, se me abrió el panorama alimenticio, voy a variar mi alimentación, muchas gracias. Recién a mis 75 años comencé con el tratamiento con metformina. Bueno, muy bien. Bien, Eh, Nancy nos dice, quería consultarle por el medidor de glucosa, que es un parche en el brazo. sí, el medidor de glucosa, no todos los pacientes diabéticos necesitan medir su glucosa. En general, los pacientes diabéticos tipo 2 que tienen buen control metabólico, no es necesario que controlen. Pero si en el caso suyo le indicaron el control de glucemia, lo que tiene el parche de bueno es que no se tiene que andar pinchando el dedo todo el tiempo, sino que usted se lo aplica y después apoya el aparato y ahí obtiene el valor de glucosa en sangre. Es mucho menos invasivo. Pero bueno, eso más los diabéticos tipo 1 o los tipo 2 insulino requirientes, o los que no tienen buen control de la glucosa. Bien, Andrea nos dice, ¿el caldo de hueso de pollo y carne tiene mucha grasa? El caldo de hueso de pollo tiene grasa, pero ¿sabés lo que tiene? Tiene tanto colágeno, tanta proteína, que es muy bueno. Si vos pones el hueso solo, cuando vos le podés sacar toda la grasa, es más proteína, más colágeno que grasa. Después lo podés colar.
Bien, Mónica nos pregunta qué diferencia hay entre la resistencia a la insulina y la diabetes. Bien, la resistencia a la insulina es la prediabetes. La resistencia a la insulina es cuando hay sobrepeso, cuando empieza a aumentar esa glucosa, no coincide con el pico de insulina, empieza a haber glucosa a veces alterada en ayunas, a veces normal, pero todavía no se instaló el 126 de glucosa. Cuando vos tenés la resistencia a la insulina en el tiempo, prolongada en el tiempo, ya llega un momento que la glucosa va a ser 126 o más. Cuando ya se instaló ese valor, estamos hablando de diabetes. La resistencia a la insulina muchas veces tiene glucosas normales, a veces 100, 110, que no son diabetes, son glucosas alteradas en ayunas. Así que, bueno, esa es la resistencia a la insulina, la diferencia con la diabetes. Bueno, acá Andrea nos pregunta, ¿cocinar arroz, papa, boniato y guardar en la heladera 4 horas no dispara tanto la glucosa? ¿Es cierto esto? Sí, viste, es verdad que los alimentos cambian su estructura química con la temperatura y estos alimentos, estos hidratos de carbono, cuando tienen menos temperatura, cambian la estructura química y mejoran el índice glucémico. Sí, Bien. María nos dice, si ven las recomendaciones de consumir alimentos naturales, ¿cuánto incide en la glucemia los productos que tienen jarabe de maíz de alta fructosa? Excelente la mucho. charla y muchas gracias. Sí, claro, porque estos es lo mismo que la miel. El jarabe de maíz de alta fructosa son todos hidratos de carbono. La sacarosa, que es el azúcar, la fructosa y el jarabe de maíz tienen azúcares, depende de la cantidad que tenga, impacta mucho, que tienen un alto índice glucémico. Bien, Daniela nos dice, bueno, excelente la charla, le encantó toda la información. Dice que lo que más le cuesta es conciliar el sueño, cosa que le influye en el peso. Sí, claro, tiene razón. Conciliar el sueño puede tener múltiples causas, pero yo te puedo dar algunos tips de recomendación. Uno tiene que practicar la higiene del sueño. Y la higiene del sueño es a determinada hora del día dejar las pantallas, bajar las luces, nunca tomar bebidas estimulantes antes de irse a dormir, como café, comer chocolates o comer cosas muy pesadas. Siempre un té, una infusión, una música suave. Apagar la luz. Todas estas conductas a la noche hacen que vos puedas, cuando es de noche, liberar melatonina, que es la hormona natural del sueño, y cuando vos bajás esa intensidad, te bajan esas hormonas adrenérgicas, porque cuando vos estás con pantalla, con el noticiero, con la luz, con el café y con todo, estás liberando hormonas adrenérgicas y eso no te permite dormir. En cambio, vos lo que necesitas es bajar. Entonces, cuando vos bajás la adrenalina. Y si tenés un adecuado nivel de melatonina, que es la hormona natural del sueño, entonces ahí vas a poder mejorar tu calidad de sueño. Si no, por supuesto que tenés que hacer la consulta médica para saber si hay otras causas que te lo impidan o darte otras ayudas de origen farmacológico o lo que fuera. Pero la higiene del sueño es muy importante. Siempre acostarse con ropa de cama a dormir. Nunca acostarse con la ropa que uno trae de la calle. Es muy importante la higiene del sueño. Excelente. Horacio nos pregunta qué edulcorante en polvo es adecuado para la preparación de postres caseros y que no eleve el nivel de glucosa. El stevia. Stevia es apto para la cocción. Es el que a mí más me gusta. Así que ese viene en polvo y es apto para la cocción y no aumenta el valor de glucosa en sangre. Bueno, acá Ralph, que nos había preguntado algo arriba, nos pone otra vez yo. Me traté durante años, por lo menos 5 años, con Galbus 50 y metformina. Sí. Liego con Galbus solo y al bajar de peso y hacer mucho ejercicio, el médico me suspendió el tratamiento hace 3 meses y sigo controlando y no paso de 110 sin tratamiento. Excelente.
Vamos, ahí Ujú. estaba, el toro por las astas está en el peso. La vildagliptina hizo combinación, Galbus es vildagliptina, metformina, y cuando uno logra bajar de peso, se deshace de un montón de remedios, muchas veces, ¿no? Otras veces no, pero en este caso él tuvo la suerte de poder lograr bajar de peso y regular los valores de glucosa en sangre. Así que bueno, felicitaciones. Bueno, excelente, buenísimo, porque esta parte de preguntas y respuestas a veces es lo que más, lo más enriquecedor, ¿no? Porque, bueno, Claro, uno trae a la vida real lo que le sucede a cada uno. No exacto. hay más preguntas en el chat. No sé si alguien quiere activarse en este momento el micrófono, que ya nos vamos a ir despidiendo, así no le quitamos más tiempo a la doc. Acá pone No, gracias, Ralph, ahí, a ver, me pareció que alguien se activó el micrófono. Mm, no, los tenemos a todos silenciados. Bueno, como no, siempre, porque varios lo preguntaron, lo fui leyendo a medida que iba avanzando en el chat. Varios preguntaron si íbamos a grabar el encuentro. El encuentro se está grabando, como hacemos siempre. Se los vamos a compartir a todo el que lo pida al mail de actividades dentro de una semana más o menos. Así que bien. bueno, yo por mi parte te agradezco un montón, Pau. La verdad que excelente como Eh, siempre. Acá estamos Bueno, recibiendo varios mensajitos de agradecimiento y bueno, ojalá vamos a seguir teniendo seguramente más encuentros de estos durante el año porque es un tema súper interesante. ujú. Así que bueno, muchas Bueno, gracias, gracias que a ustedes. descansen Los y nos vemos saludo. en la próxima. Cuídense. Buenas Muchas gracias. noches, adiós. Buenas noches.